Tenemos una planta de arveja doble heterocigota para color y textura de la semilla, donde S mayúscula es el alelo dominante para la textura lisa y S minúscula es el alelo recesivo para la textura arrugada, mientras que Y mayúscula es el alelo dominante para el color amarillo y Y minúscula es el alelo recesivo para el color verde. ¿Cuál será la distribución de estos alelos en los gametos de la planta? Entonces tenga en cuenta cuál es el tipo de pregunta que nos están haciendo. Aquí no nos están preguntando por proporciones de fenotipos y genotipos de la F2 o de la F1, sino cuáles son los genotipos de los gametos. Entonces vamos a realizar la simbología del cruce. Entonces nos dicen que es doble heterocigoto. Y de hecho no es un cruce, nos piden solo los gametos de esa planta. Entonces puede ser macho o hembra porque las plantas de arveja o guisante son hermafroditas. Entonces, los gametos. Vamos a usar nuevamente la técnica de la factorización algebraica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero gametos para cada uno de los genes involucrados y después los vamos a multiplicar para obtener los gametos dihíbridos. Entonces, para el primer gen vamos a tener un alelo que porta el alelo dominante y otro que porta el alelo recesivo, lo mismo para el segundo gen. Y una vez tenemos esto, para obtener los gametos de nivel dihíbrido simplemente es multiplicar lo que serían los gametos monohíbridos. Entonces, es hacer la multiplicación. Primer término, luego vamos a hacer más, luego vamos a multiplicar el primer término de el primer gen por el segundo término del segundo gen. Ya completamos todas las multiplicaciones del primer término del primer gen. Entonces vamos a comenzar las dos multiplicaciones del segundo término del primer gen, multiplicado por el primer término del segundo gen. Y finalmente, el segundo término del primer gen con el segundo término del segundo gen. Y con esto obtenemos los 4 posibles gametos de un doble heterocigoto dihíbrido. Adicionalmente podemos obtener el n o proporción para cada uno de estos genotipos de los gametos. Observe que el coeficiente siempre es 1. Significa que todos van a tener siempre la misma probabilidad de 1. 1 para el que porta los dos alelos dominantes, 1 para el que porta el primer alelo dominante y el segundo recesivo, 1 para el que lleva el primer alelo recesivo y el segundo dominante, y 1 para el doble recesivo. Y eso es todo lo que hay que saber para resolver un problema en el cual nos pregunten la distribución de los alelos en un dihíbrido para los gametos. Bien, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.